desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A una semana de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el pitazo inicial de la penúltima etapa de la campaña electoral general, el panorama político hondureño luce efervescente y a la espera de que el voto defina la continuidad o el cambio en este país. Los ejes de esta elección lo condicionan la reelección del mandatario por primera vez desde la década de 1950 en el país, la candidatura presidencial única bajo la alianza opositora formada por Libre, Salvador Nasralla y el PIN-USD, más facciones internas minorías y el resurgimiento de los liberales con un candidato presidencial identificado como outsider, como lo es el presidenciable Luis Zelaya. Quienes muestran más posibilidades de un triunfo son los nacionalistas, la alianza de oposición y un partido liberal casi sobrepuesto a secuelas del golpe de Estado de hace 8 años contra el presidente liberal Manuel Zelaya Rosales. El Tribunal Supremo Electoral ha tomado decisiones que generan polémica en el entramado político y la población. Casos como el voto en línea continua, la emisión de credenciales de mesa electoral con nombre y foto, aspecto en el que los nacionalistas coinciden con los candidatos de la alianza y mantienen a distancia el liberalismo. De igual forma, y después de semanas de presionar el órgano electoral, parece estar dispuesto a satisfacer la exigencia de los liberales de sustituir los servicios de la empresa Honduras Soluciones para la transmisión de resultados electorales, aspecto que podría ser dilucidado en esta semana. El proceso primario dejó lecciones de incumplimiento a la ley electoral, transparencia de resultados y obediencia a los límites del financiamiento político impuesto por la MASI, con la recién creada Comisión de Política Limpia para la transparencia de las campañas electorales, las que eran de conocimiento público sin que haya entrado en vigor. Pese a esto, los mandos electorales ignoraron la trenza o ley de paridad y mecanismo de alternancia en la participación política de mujeres y hombres en procesos electorales consensuada por mujeres de las bancadas presentes en la Cámara Legislativa. También quedó de lado el documento Compromiso de las Garantías Mínimas para la Ética y la Transparencia Electoral que los partidos políticos, sus candidatos y mediación técnica del Programa de las Naciones Unidas realizaron al final de la pasada administración de Porfirio Lobo Sosa. Con apenas 7 días de que el Tribunal Electoral anuncie de forma oficial la campaña electoral presidencial, la alianza de oposición y algunos líderes liberales siguen exigiendo que se den una serie de reformas político-electorales para garantizar transparencia, veracidad en la transmisión de datos y representatividad en el Tribunal Supremo Electoral. La oposición en sus demandas plantea modernizar el Registro Nacional de las Personas y renovar la tarjeta de identidad, nueva legislación electoral que responda a la realidad política actual del país que debió haber sido presentada en el primer año de gobierno. No obstante, la única reforma aprobada por el Congreso Nacional en noviembre del 2016 fue la de las candidaturas por consenso, en la que 2 o varios movimientos internos se postulan a un mismo candidato en las primarias. El proyecto de las candidaturas por consenso surgió a mitad de octubre del diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, la cual no tuvo apoyo del Partido Liberal. La norma no tiene impacto positivo alguno en democratizar a la sociedad hondureña. También se está a la espera de que las enmiendas para integrar el Tribunal Supremo Electoral y al Registro Nacional de las Personas pasarían de 3 a 5 magistrados. Se espera que entuertos e incumplimientos políticos se diluciden esta semana, la última de cara a la jornada política más importante del país de este año 2017. Para el foro La Entrevista, Judith Bellino y Leila Bendaña. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Recuerde, si usted va a salir en algún momento, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, también la 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Qué bueno que la tormenta se está disipando
Mi amigo Enrique Rodríguez Buchar me dijo, ahí tenés alarmado a la gente en Tocoa. El viernes, de acuerdo a lo que decía el Centro de Huracanes de Miami, la tormenta Harvey podría entrar igual que el huracán Fifi. Gracias a Dios, y lo dije esa noche, que se ha ido disipando. Qué bueno para los hondureños, pero creo que lo mejor es prevenir que lamentar. Y gracias a Roberto Mendoza Garay, el excomandante jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, que también nos estuvo brindando información de esto. Hoy, el panorama político, como decían mis compañeras. Los diputados nacionalistas Antonio César Rivera Calleja. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Raúl. Un placer estar nuevamente con tan connotados invitados para poder debatir con altura todos los temas electorales y nacionales del país. El diputado David Chávez Madison. David. Buenos días, Raúl. Igual, contento de poder compartir con los invitados y poder tratar temas de interés del país. Mi correligionario Enrique Ortiz Sequeira. Quique. Qué bonito es que lo reciban así, mi correligionario y amigo. Y amigo, claro. Amigo. Un saludo a Wilfredo, a David y a Toño. Le decía a Wilfredo yo, estamos 4 abogados. Este va a ser un enredo, perro este programa. Porque van a haber 2 que van a enredar y 2 que van a buscarle solución. Bienvenido al abogado Enrique Ortiz Sequeira, abogado Wilfredo Méndez. Bienvenido. Buenos días, don Raúl. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué se puede destacar de este ambiente político? ¿Cuál? ¿Por qué el pueblo hondureño debe reelegir a Juan Orlando Hernández para ustedes dos? Raúl, a diferencia de un programa que hubo ayer en un foro en otro canal de televisión... Decirlo ahí, donde Melgar. 30-30, donde Melgar, sí. Donde un analista político dijo de que el panorama a 97 días de las elecciones, él lo miraba confuso y que él lo miraba con incertidumbre, que inclusive no podían haber elecciones en Honduras. Creo que esas declaraciones son irresponsables. Yo creo que la opinión de don Julio Navarro es válida, hay que respetarla a todos los hondureños, pero no necesariamente compartirla. Estamos ya a partir del próximo lunes en una fiesta cívica, en una fiesta democrática. ¿Por qué reelegir a Juan Orlando Hernández? Para que los cambios continúen, para no volver a la década allá por los años 2006-2010, para no volver a que en Honduras vinieran avionetas a granel, aterrizaran sin ningún problema, para no volver a la anarquía, al desorden, a la improvisación, para continuar con los cambios. Ayer precisamente el actual presidente y próximo presidente de todos los hondureños estableció claramente los 7 pilares de gobierno y realmente que los cambios deben de continuar en nuestro país. No vamos a permitir lo que quiere don Larrala en el sentido de cerrar cárceles de máxima seguridad. No vamos a permitir que los militares vuelvan a los carteles. Va a continuar el trabajo duro, fuerte, frontal, lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra el narcotráfico. Van a seguir generándose empleos en nuestro país en un mucho mayor grado, mejor infraestructura vial, mayor turismo. Por eso el pueblo hondureño va a reelegir a Juan Orlando Hernández y sobre todo por los programas sociales. Vida mejor, techo solidario, vivienda digna. Esa es extraordinaria la labor de nuestra primera dama, Ana García de Hernández, juntamente con el presidente. Una obra que no se mira, pero la gente de tierra adentro y de los barrios en desarrollo sí lo miran. Por eso hay que reelegir a Juan Orlando Hernández. David. Importante lo que decía Toño, pero más allá, por primera vez se mira que un gobernante tiene políticas públicas serias en materia de seguridad. Si, como hablaba Toño en el tema del narcotráfico, es una serie de articulación que hace el gobierno con distintas normativas. La primera, ley de extradición. Se modifica la Constitución de la República. La segunda, ley de espacios aéreos. ¿Cuál es lo grave o cuál ha sido lo grave en este tema del narcotráfico? Aquí en Honduras le caen 20 kilos de cocaína del sur. Posteriormente, a los narcotraficantes les pagan con droga y esa droga aquí la tienen que comercializar. Comercializar esa droga acá, lo que le producía a Honduras y a la sociedad hondureña es el consumo de la misma, pero no solo eso, sino que el que la recibe, llámese un cartel del norte, cartel del occidente,
tiene que vendérsela a los mareros o a bandas de crimen organizado. Ellos, para comprar esta droga, tienen que secuestrar, tienen que extorsionar, tienen que mandar a matar, y eso es un grave problema que nos ha dejado ese tema del narcotráfico. Entonces, no basta solo con 2 leyes. Posteriormente a eso, entonces el gobierno tiene un problema también de cárceles, y este tema de las cárceles es un tema que por muchos años nadie le había metido mano, al igual que el narcotráfico. Nadie le había metido mano. Todo el mundo tenía temor. Viene y construye 2 centros penales de máxima seguridad para albergar reclusos peligrosos y obviamente de conducta agresiva. Hoy le preguntamos a la gente de San Pedro Sula, que tenía un enorme problema en el centro penal de San Pedro Sula, si ha disminuido el tema, por ejemplo, de la extorsión. Claro que ha disminuido. Y esto se debe porque ha existido un gobernante que tiene el valor, que dicta políticas públicas serias en materia de seguridad, y eliminamos distintas cosas. Sacar a los reos del centro penal de San Pedro Sula, que eso era un problema que por años y años y décadas la sociedad sanpedrana, el pueblo sanpedrano decía, saquen a esta gente, porque desde las cárceles el común denominador es que ahí salen las llamadas para extorsionar y salían las llamadas para secuestrar. Hoy ese tipo de cosas se terminó. En la tolva no existen esas cosas. Tampoco en el pozo existen otras cosas. Contrario a lo que quieren hacer otras personas, como decía Toño, que las quieren cerrar para regresar a los delincuentes a la cárcel de San Pedro Sula. Aprovechando lo suyo, vamos con el compañero Arteaga. Van a extraditar a una persona sobre lo que decía David Chávez también, el narcotráfico. Vamos, Arteaga, adelante. Bien, vamos a ubicar en un momento, están en los Cobras en este momento, otra persona más que va a ser extraditada a los Estados Unidos por estar ligado al crimen organizado y al tráfico de drogas hacia ese país del norte. Me avisan entonces, me decía David. No, entonces, al final, esto requería de alguien que tuviera el valor. Los que tuvieron y pudieron hacerlo no lo hicieron. Y hoy que se miran políticas claras en temas de seguridad, por eso un montón de cosas debe seguir el actual mandatario. En seguridad ha dejado, y es un tema que le preocupaba a la población. Hablaban del tema de generación de empleo. Hoy el café, la producción del café, Honduras es el 3er productor de América Latina y el 5º del mundo, y el exportador también. Eso le genera empleo. Si nos vamos al rubro de la maquila, ya no solo producimos cosas textiles, sino que también hemos pasado a la producción de arneses eléctricos de la marca. Permítame, Fernando. Fernando Arteaga, adelante, Fernando. Así es, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En estos momentos, desde el Comando de Operaciones Especiales Cobra, las autoridades de la Policía Nacional y también de Tigres están realizando la presentación de una persona que está siendo solicitada a extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Es Sergio Neptalí Mejía Duarte, que en estos momentos está siendo presentado por las autoridades. Esta persona de 40 años que ha sido solicitado por el delito de narcotráfico también en los Estados Unidos está siendo presentado a los medios de comunicación. El día de ayer fue capturado en el Valle de Amarateca y ya hoy está siendo procesado ya para ser trasladado hacia los Estados Unidos. Son 14 las personas que han sido extraditadas y 4 los que están en proceso. A esta lista se suma Sergio Neptalí Duarte Mejía, que en estos momentos lo podemos observar, 40 años de edad, y ya el día de hoy estará siendo trasladado hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto está sucediendo en el Comando de Operaciones Especiales Cobra. En este momento, Sergio Neptalí Duarte Mejía está siendo presentado, esta persona solicitada de extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Si no tenemos consultas, compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana aquí desde el Comando de Operaciones Especiales Cobras. Sergio Neptalí Duarte Mejía, 40 años, otro que será extraditado hacia los Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico. Volvemos entonces. Don Enrique Ortiz Sequeira, por cierto, y el candidato del Partido Liberal
don Luis Zelaya Medrano, el ingeniero Luis Zelaya, va a presentar su plan de gobierno. Ya escuchó la posición del Partido Nacional de Honduras en la voz de los diputados Rivera Callejas y Chávez Madison. El Partido Liberal, ¿cómo está? ¿Cómo está Honduras? Que es lo más importante. No hay duda de que este proceso electoral es un proceso electoral con algunas características fundamentales. Y lo primero que yo diría es que la clase política no aprendió absolutamente nada de los acontecimientos del 2009. Porque este proceso electoral está rodeado de una serie de características fundamentales. Primero, el ingrediente de que el sistema no se corrigió de acuerdo a la realidad política que vive el país, y hoy tenemos un sistema antidemocrático que escoge a los presidentes por minorías. Esa es una distorsión de la democracia que hay que corregirla y que había que corregirla, y hubo un compromiso de corregirlo por quienes en ese momento suscribieron un contrato de garantías mínimas, que quien ganara el poder de la nación iba a crear una nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Ganó el Partido Nacional, no se hizo absolutamente nada, porque ahora están queriendo sacar ventaja de ese sistema antidemocrático, donde meten un ingrediente adicional que es la reelección ilegal. Los nacionalistas. Los nacionalistas, a través del mecanismo de institución de magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, el control de las instituciones, y así es bien bonito mantenerse en el poder. No solo eso, sino que ahora el tema es: ¿queremos más de lo mismo? ¿O queremos un cambio para Honduras? Porque el gobierno de Lobo Hernández ha estado 8 años gobernando. Y el gobierno de Lobo Hernández, de acuerdo a lo que tengo aquí, es un gobierno muy valiente. No hay duda alguna. Grabó al pueblo hondureño del 12% al 15% cuando entró. Se necesita mucha valentía para eso, para golpear al pueblo hondureño. Grabó la energía eléctrica con un 12%. Grabó los retiros bancarios, la famosa tasa de seguridad con 2 lempiras por cada 1000. A mí me duelen esos cada vez que me quitan uno de esos, y además que no nos dan cuenta, ¿verdad? Si rindieran cuentas y nos dieran una transparencia del manejo de esos fondos, yo diría que hay que contribuir todos. Nos aumentaron 25 centavos por galón el combustible. Grabó a los pasajes aéreos con 18% para salir. Aumentó los impuestos por los vehículos usados. Nos grabó con pagar el 10% del valor de venta de cada bien inmueble. Grabó con impuestos los ahorros de las cooperativas. Grabó con el 10% en concepto de pago de arrendamiento de casas y cuarterías. La creación de las famosas ciudades modelos, que es obviamente una violación a nuestra Constitución. Ya hablamos de la destitución de los magistrados, nombramiento ilegal y anticipado de lo que nos tiene en un momento de crisis, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y así, saqueo del Seguro Social, la reelección, y le miente al pueblo con todas las cifras que está dando. La política es como es y no como uno quiere que sea, y esa es una realidad que vamos a tener que enfrentar en las elecciones. Ahora, yo no sé en qué país vive mi querido amigo Chávez Madison, porque el país en que yo vivo, cada vez que me saco un billete de 100 lempiras, ya no puedo comprar lo que compraba hace 4 años o 5 años, donde había un gobierno con mucho más conciencia social, obviamente. Los problemas de Honduras siguen dándose. Entonces hoy yo de lo que creo que se va a tratar esta elección es que si el pueblo hondureño va a seguir aguantando más de lo mismo o va a tener la actitud necesaria para volcarse a las urnas y hacer un cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en este debate? Y pronto lo va a empezar a ver. Va a empezar a ver a los señores de la derecha, tratar detrás de echarle a los señores de la izquierda, maceta, eso de la derecha con la izquierda. Me gusta eso. Para crear una confrontación. Me gusta eso. Volver a meter el tema del miedo y realmente tratar de polarizar nuevamente el país. Eso es lo difícil y eso es lo grave. ¿Qué es lo que cree el Partido Liberal?
algo que se va a producir hoy en la noche a las 7 de la noche, donde sale con un candidato que no tiene en su ADN la confrontación, en un candidato, pero te puedo pedir un favor, Raúl. Sí. Tal vez por respeto al pueblo hondureño, Toño, en este programa puedes dejar los celulares abajo para que los consultores que ustedes tienen allá afuera no les manden la información, sino apaguemos mire, todos los celulares. Apaguemos todos los celulares. Acá no ocupamos consultores. Acá no ocupamos consultores, así como él trajo un mensaje. Yo pongo aquí, mírenme aquí para que, miren cómo. Póngame lo que estoy viendo mi foto. Mira, ahí va a salir la credencial. Pero es que es la que ando buscando. Ahí está la credencial. Exacto. ¿Qué te dije? Pero me dice un asesor. Eso es mío directamente. Entonces, así como él sacó algo. Mire, Raúl. Yo aquí le voy a sacar los logros del gobierno. Yo escuchando hablar aquí de Tortés, el gobierno de los Hernández casi que escuchó al presidente Zelaya. A mí me da risa lo que acaba de decir Quiquito, porque hace 3 minutos. Pero no he terminado, Toño. Sí, me llamaste que dejara de ver celular. Y como dijo Chávez Madison también. Pero vos cuando él lo pusiste, saca. todo fue del celular. Sí, todo fue del celular. Todo lo que leíste. Es más, fíjese que yo fui a un foro un día con Quiquito y quien andaba un asesor era él. Ahí lo andaba al lado cuando era candidato. Yo vi con él. Sí, ahí andaba, el que andaba el asesor era él. Son los el que andaba el asesor era él. Son lloretas las de ustedes. No, hombre. No quiere que le saque la credencial y lo ando buscando, no lo encuentro. Me dejan terminar. Hoy a las 7 de la noche viene un hombre que ha producido un fenómeno dentro del Partido Liberal, un hombre que no ha participado en política, porque ya la clase política está desgastada en este país. Mire, hoy a las 7 de la noche, Luis Zelaya va a dar una transformación real de lo que está presentando en su plan de gobierno. ¿Y cuál es la realidad en la que nos vamos a ver, Raúl? 8 de cada 10 hondureños, entre 18 y 25 años, no quieren saber nada de Juan Orlando Hernández. Esa es una realidad. Y eso se va a traducir en las elecciones. 8 de cada 10 hondureños que están indecisos, que cada día son menores, pero que están siendo indecisos, no quieren votar por Juan Orlando. Entonces, ¿dónde está el sustento del Partido Liberal de Honduras? Primero, en el candidato. Un candidato creíble, un candidato nuevo, un candidato que dice la verdad, un candidato que no confronta, un candidato que está queriendo ser el equilibrio de este país entre las dos fuerzas que se van a tratar de polarizar. Y además de eso, apostarle a eso, a que el pueblo hondureño se va a volcar masivamente en este proceso electoral, a tener a esos indecisos que voten, a los jóvenes que participen y al 10% del voto oculto nacionalista que está insatisfecho. Esa es nuestra estrategia. Y lo ha dicho con claridad el candidato, y es más, ha tenido la honestidad de ir diciendo... Ojalá que no sea la misma estrategia de cuando fue candidato. ¿Cómo? Sí, ojalá que no sea la misma estrategia cuando él fue candidato también del Partido Liberal. ¿Qué quiere decir en el fondo eso? No, porque antes decía que 8 de cada 10 liberales estaban con él. Madison, sí. A mí cuando fui a la escuela me enseñaron el respeto. Sí. Y el respeto es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es correcto. Entonces eso significa que Raúl me ha dado a mí el uso de la palabra. Pero como usted señala, entonces, señala, entonces también puedo participar. Hable. Yo no sabía que usted era ahora el moderador del programa. No, soy respetuoso de la regla. No se enoje. Eso es lo malo de ustedes, los nacionalistas. Los nacionalistas son abusivos. Le gusta tirar y después esconderse. No, son abusivos, les canta. Yo me acuerdo, 8 de cada 10 liberales me van a acompañar, decían, ¿no? Al final, lo que él decía era mentira, porque Luis Zelaya le ganó la elección. Pero no se preocupe por mí, no, porque lo que le estoy tratando de decir a la población es de desmentirlo, porque lo mismo que usted decía en su campaña interna, de que 8 de 10 liberales estaban con usted, hoy viene a decir de que la teoría de que se gana por minoría, porque cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral usted no propuso esas grandes reformas de las que estaba hablando aquí. Se las propuse, se las llevé a Juan Orlando y las engavetó mi hermano. No. Porque ya tenía el plan de quedarse en el poder. Entonces, ese es lo malo de ustedes. Ustedes atropellan, abusan, tratan de sacar ventaja, dicen que no vamos a permitir.
Sí. No vamos los a militares permitir- en los cuarteles no los vamos a permitir. No vamos a permitir. Tampoco cerrar las cárceles. Ni cerrar las cárceles tampoco lo vamos a permitir. Ni las tampoco parar las narcoletras elecciones. tampoco. Ni la democracia, No, eso no lo vamos a permitir. ni que Y yo caigan a la- lo invito el 26 de noviembre que vaya a las urnas. Que el pueblo decida. No le tengamos temor a eso. ¿O le tiene temor usted que el pueblo decida? No, yo estoy diciendo que A eso este ese es el gran debate que tenemos que se va a tener. dividir en dos fases. ¿Quieren más de lo mismo? Sigan votando por Chávez Madison. Sigan votando. No, si es que Sigan votando por Toño, que ya se hizo viejito ahí en el me sometí Congreso. a la elección. Yo me sometí al escrutinio y me voy a volver a someter. Usted no se sometió y lastimosamente el resultado no fue positivo. Hoy le toca venir aquí a hablar de otros temas. Ahora, ¿me va a dejar terminar? Termine, por favor. Ok, para que Disculpe. podamos continuar, Está porque bien, si está no, bien, está bien. no paramos. Entonces, hoy de eso se trata. Y con una complicación adicional. Porque como el sistema es antidemocrático, resulta ser que podemos tener un presidente de minoría nuevamente, con una oposición que en esta oportunidad creo no se va a dejar robar las elecciones. Y de lo que se trata es de que busquemos consensos mínimos en un proceso de gobernabilidad para que se respete la decisión de un pueblo en forma transparente. Yo estoy de acuerdo, hay que ir a las urnas. Hay que castigar y hay que premiar a los que definitivamente le han hecho algo a este país. Si ustedes creen que las cosas están cambiando en Honduras, que las cosas están mejorando, sigan votando por Juan Orlando, si eso es una realidad. Yo nunca había visto, Raúl, en mis 58 años de vida, en una campaña política, que en un estadio se gritara que saliera un presidente de la República. Nunca lo había visto. Eso significa que hay un fermento. Claro, también hay miedo. Y hay miedo del empresariado. Y hay miedo de la gente que está siendo perseguida por todos estos sectores. Pero nosotros lo que le estamos pidiendo es al pueblo hondureño que así como concurrió al proceso electoral interno, sí, vaya a votar. Y todos esos nacionalistas que pusieron en esa papeleta groserías contra Juan Orlando, no le pongan groserías, pero castíguenlo con el voto. Ya no aguantamos. Mire, ahorita, mi querido amigo Chávez Madison, usted que está hablando de seguridad, venía oyendo en una radio amiga que 8 de cada 10 homicidios son homicidios sin resolver. Que aquí, y nos vamos a ir a la historia. ¿Qué dice ese informe? Qué Pues maleducado este muchacho. No grite. Su mamá no le No enseñó grite. Yo conozco a su papá, yo conozco a su papá y a su mamá. No grite. Y son gente educada. No grite porque se exalta. ¿Me le puede conseguir un tecito valeriana para que me baje aquí los ánimos aquí, Ortez Sequeira? Tómeselo. Siga, por favor. Es que le está dando casi 30 minutos, no va a hablar don Wilfredo tampoco, ha hablado mucho. Y mire, ve, y si no se le quita, ahí lo deja con la guitarra todo el tiempo ahí hablando. Lo juro. ¿Se va a callar? No, es que usted no para de hablar, que es distinto. ¿Es parte del debate o le tiene miedo al debate? No, yo le pregunto, ¿le tiene miedo al debate o qué? No le tengo miedo al debate, lo No. que le tengo miedo es cada vez que paso por su casa. No. Esos 24 garuras que usted tiene pagados con mi puesto, 24 garuras, ahí tiene un montón de chafarotes ahí en la casa, ahí, pagados con mi dinero. No tengo, un guardia mío. Entonces, yo cuando paso por su casa, cuando yo paso por su casa, cuando yo paso por su casa, 66% ahí miro a medianoche también las construcciones, 45% de nivel de pobreza. Estamos en el último índice de desarrollo humano del país. Es que eso ya lo dijo y no se cansa de decir lo mismo. Entremos al debate, ¿cuáles son las propuestas que trae? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Liberal? Yo le sugiero que hoy ponga a las 7 de la noche el canal 11 y va a recibir una cátedra clase de lo tipo que es la del profesor Girafales, voy a recibir ahí. Una clase tipo la del profesor Girafales. ¿Se fija? Se fija. Eso como usted dice, una clase. Se fija una clase la clase de cultura que tiene este caballero que quiere aspirar a volver a ser diputado. Yo ya me sometí al escrutinio, a usted fue que le fue mal, no fue a mí. Yo tengo mi credencial firmada por usted. Profesor Girafales. Por usted. Le voy a aceptar que es mejor que me le digan a mi candidato, profesor Girafales, que Juan Rubando. Porque su candidato y su presidente es ladrón.
¿Cómo? Bueno, y traidor a la patria. Demuéstrelo. Traidor a la patria. Demuéstrelo. Y se lo demuestro con la Constitución de la República, no lo digo yo. Demuéstrelo. Su candidato es traidor a la patria y por eso quieren el poder, para no ir al pozo como debe de ir. No le tengan miedo a la voluntad popular. Traidor a la patria es aquellos que no quieren que el pueblo elija. Sí, esa es traidor, traidor a la patria. Yo quiero que el pueblo elija. Querer quitarle al pueblo hondureño el derecho de votar por quien quiera, ese es traidor a la patria. No, pero mire, convídamele un tecito de valeriana. Ahorita se queda para yo estaba bien tranquilo esperando mi turno, Raúl. Abogado. Ahí le tengo un recitado, Guillito. No me lo dejan Abogado. hablar. Sí, usted no lo deja hablar. Raúl. Hágame una pregunta. ¿Qué piensa de la campaña? ¿Por qué la alianza debe gobernar y no Partido Nacional, Partido Liberal, que son los partidos fuertes, y la alianza? Bueno, gracias por sacarme de ese choque aquí viendo a los compañeros. Mire, yo no soy vocero de la alianza, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien que tengo una simpatía política y es por el Partido Libertad y Refundación y soy un militante del partido. Soy un hombre de izquierda, ¿verdad? Además, la historia nos enseñó que los de la derecha estaban con los poderosos y los de la izquierda estaban con el pueblo. Entonces, es claro del lado del que yo debo estar. En ese caso, yo afirmo mi militancia política y mi simpatía política. Ahora, con la alianza, me parece a mí que es la opción en este momento por varias razones. Mire, yo tengo un enorme miedo, una enorme tristeza de pensar que el Partido Nacional gobierne 4 años más. Un gobierno de opacidad, un gobierno de mentiras, un gobierno de secretos, un gobierno de corrupción, un gobierno favorable al crimen organizado. Cuando el general Savillón, comisionado general de la policía, mencionó que el nuevo cartel, además de los Cachiros, de los Valles y de los demás, era el cartel del gobierno, el nuevo cartel. Y ahí entonces hay acusaciones directas que la Fiscalía ha sido incapaz de poder investigar, las vinculaciones del hermano del presidente al narcotráfico, por ejemplo. Y le voy a mencionar en los temas de seguridad, que ha sido uno de los temas que se ha discutido acá. ¿Por qué? Un gobierno que lógicamente se ha aprovechado de la pobreza de las personas y que alaba la ignorancia porque la impulsa y la sostiene. Le voy a hablar de los megaparques también, porque por suerte conozco estas iniciativas, de dónde vienen, cómo vienen, dónde nacen y por qué se instalan en el país y quiénes intervienen en toda esta cuestión. Los temas de la seguridad, por ejemplo. Entonces, mi temor es continuar 4 años con un gobierno de esta naturaleza, violador por excelencia de los derechos humanos, y además con una campaña internacional muy bien montada y muy bien jugada, porque yo mismo he estado en otros países donde nosotros hemos emitido, por ejemplo, algunos análisis a nivel de la región centroamericana, que fue el hecho que me pasó en una reunión en Panamá, y uno de nuestros colegas costarricenses dice que se debe de quitar, que por lo menos el nombre de la organización de ellos debe de quitarse del pronunciamiento, porque en ese momento se revela, hace 2 años creo, un informe sobre seguridad que el país para el gobierno de Juan Orlando no le favorecía. Óigame, todo el trabajo de Cancillería en ese momento, una estructuración de la movilidad internacional del manejo de la información para evitarla. Claro, no le iban a pedir a mi organización, no me iban a pedir a mí que iba a retirar mi nombre o retirar el nombre de la organización, porque nosotros pues tenemos el criterio muy bien articulado en razón de investigación. Entonces esa organización tuvo que sacar su nombre. Ahí me di cuenta de la labor que hacía Cancillería de presión a otros estados, incluso, y cómo información que dice la verdad sobre los temas de seguridad, por ejemplo, en ese momento no salía a luz. Un segundo ejemplo, don Raúl, fue lo que pasó hace 2 meses más o menos, en el que en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra se presenta un informe, el gobierno tergiversa la información y dice que ese informe ha sido altamente favorable para el gobierno, cuando es completamente reprochable para el gobierno. Incluso el Comité de Naciones Unidas establece claramente que la reelección, en la forma en que se ha hecho, es una reelección ilegal. Usted sabe muy bien que yo he establecido, por lo menos en este programa, y también lo he escrito, que no estoy en contra de la reelección. La reelección incluso ha sido parte de nuestra historia constitucional. Solo las últimas 2 constituciones no permitieron la reelección. El asunto es la forma, la desvergüenza en cómo se manipula
una Corte Suprema y se hace que se arrodille ante el Poder Ejecutivo, y un Congreso de la República que exige respeto a una Corte, por ejemplo, que no respeta cuando hay sentencias también de la Corte que no son favorables a los intereses oscuros y mezquinos de los grupos que hay en un Congreso de la República, que es un Congreso despótico, con un presidente en el Congreso de la República que se burla de la oposición. Eso no es de un caballero, eso no es de un estadista, no es de un hombre serio que va a asumir los asuntos del Estado y que se direcciona. Con la oposición se gobierna, se logran acuerdos, se impulsan en razón de la nación, pero aquí no. Aquí hay un irrespeto absoluto a las libertades, a la democracia en sí mismo. En ese sentido, entonces, encontramos que el presidente de la República tiene control absoluto de los poderes del Estado, que deberían de jugar ese contrapeso que la Constitución establece. Bajo esos elementos, don Raúl, yo establecí hace algún tiempo, cuando el canciller de la República en aquel momento fue trasladado a hacerse ministro de Seguridad, Corrales, el ministro Corrales, o el secretario, en aquel momento el canciller, fue pasado a ser ministro de Seguridad. Fue extraordinario todo la fórmula, digamos. Sí, sí. Sí, en ese momento que era el secretario de Seguridad, el canciller pasó a ser ministro de Seguridad. En ese momento dio instrucciones a la prensa, a los policías, que no se brindara información a la prensa. Pasa luego con la Universidad Nacional Autónoma. Yo en aquel momento critiqué fuertemente a una universidad que nos estaba dando el dato sobre el tema de la seguridad en una forma objetiva, y que eran los temas que nosotros estábamos tomando, discutiendo en el país, y producto de esos informes que nos daba la academia, nosotros podíamos confiar en el dato objetivo que la academia nos daba. A partir de ese momento... Tengo una duda, sí, señor. Abogado. No sé si Arturo fue ministro de Seguridad primero y canciller después. No, canciller primero. Y después de Cancillería pasa a ser ministro de Pero Seguridad. cuando lo quitan de ministro de Seguridad, de canciller otra vez. Es porque va a ser otro mandado. Ahí tiene que ver con la OEA ya, y que vamos a hablar sobre el tema de la Maxi, como el tema de corrupción, por ejemplo, y él va a jugar un rol porque es un estratega. O sea, es un hombre que es un hombre brillante en el tema de la manipulación de la información. Y tenemos un gobierno que por excelencia es un manipulador de excelencia. Entonces, en este momento, la universidad, que es lo que le quiero mencionar, cómo los datos se van manejando y se van manipulando. A mí me daba mucho pesar señalar a la universidad que estaba perdiendo la objetividad, puesto que empezaban los datos a contrastar. Cuando uno los contrastaba, no encontraba la relación de objetividad en razón, por ejemplo, de los homicidios. En particular, ni siquiera estábamos analizando violencia en ese momento. Cuando vemos nosotros esos datos, cómo van calzando con los datos oficiales, entonces sabemos que hay algo extraño que venía pasando. Y en efecto, lógicamente, hay un acuerdo entre Julieta Castellanos y el gobierno para que sencillamente esos datos, desafortunadamente, la academia se sacrificara. De ahí encuentra ahora usted el fracaso de la Cuarta Reforma en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la incapacidad de un Congreso de querer resolver un asunto, puesto yo, como dije, ¿cómo le va a pedir un Congreso usted mediocre y corrupto que pueda corregir los temas académicos en la universidad? ¿Verdad? Bajo esas circunstancias, en lo que nosotros tenemos entonces, en un proceso de manipulación, en un proceso de mentiras, de engaño, que no tienen escrúpulos, decía una colega suya hace unos días una frase extraordinaria. Este gobierno es tan cínico que es hasta transparente. Entonces, en ese sentido, no le importa lo que le puedan señalar, lo que le puedan decir, si en definitiva no va en efecto a favorecer ni la justicia, ni los derechos humanos, ni el desarrollo de las personas. Finalmente le voy a hacer, mientras conversaban aquí, los compañeros le mencionaba, hay una sociedad secreta, por ejemplo, la persecución de los defensores de la tierra. Este es el país más peligroso del mundo para ejercer el derecho a la defensa del planeta. Ya varios informes nacionales e internacionales lo han dicho. Asesinatos de defensores de derechos humanos, de defensoras, sin escrúpulo alguno y sin resolverlo, y que no me vengan a decir el caso de Berta Cáceres, porque lo podemos discutir a profundidad. Un caso, por ejemplo, que es un ejemplo máximo de cómo se puede manipular un proceso. Los temas de seguridad, el tema de corrupción, el tema del seguro social, continuamos con un circo muy bien montado, en el cual quienes están en la cárcel todavía no son los que dirigieron
todo este proceso de descalabro del Seguro Social, y es cuestión de ir al Seguro Social y mirar la precariedad y la tristeza con que las personas que asisten al centro asistencial lo encuentran. No digamos si vamos a los hospitales. Y podemos hablar de la compra de los medicamentos y todo lo demás que imagino que va a salir después. El tema de impunidad que mencionaba. Y en efecto, yo pienso que si tuviéramos una fiscalía lo suficientemente seria y responsable, pero sobre todo no vinculado con la corrupción, tendríamos entonces un proceso en el cual nosotros ya miraríamos incoado acciones en contra del presidente de la República por corrupción, por traición a la patria, por vinculación con el narcotráfico, y no lo tenemos. Y en ese sentido, entonces, finalmente, quiero recordar algo. El presidente de la República se comprometió con organismos internacionales y con otros estados a retirar los militares de la calle. ¿Por qué? Si él se comprometió, que lo diga porque se comprometió. Él lo dijo que lo iba a hacer. ¿Qué no ha sucedido en este caso? No se ha fortalecido la Policía Nacional Civil. No se ha hecho. Y vamos a hablar de datos. Yo sé los datos que me va a presentar y yo también le voy a presentar datos. No se ha fortalecido la Policía Nacional Civil, que es lo que el país ocupa. Profesionalizar la policía es fundamental. Fortalecer la capacidad de investigación criminal es fundamental en ese sentido para que nosotros podamos avanzar. Los militares, hay que tener control civil sobre los militares. Mire, lo mejor que puede tener este país es eliminar a las Fuerzas Armadas. Yo lo he planteado en un documento que he presentado públicamente, en el cual damos las razones en cuestiones de prioridad y de Estado en estas relaciones. Nosotros necesitamos invertir profundamente en nuestra niñez, en nuestra juventud, y una de las cosas más hermosas que debería de pasar en este país es que los corruptos estuvieran en la cárcel. Eso es una de las cosas más hermosas que le pudiera pasar a este país, porque no se entiende a estas alturas de la humanidad que exista tanta gente pobre en un país tan rico. Bien, vamos a hacer una pausa para continuar con mis invitados de, esta mañana de la entrevista. Yo también. Vamos a una pausa y continuamos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Bien, continuamos. Tiene la palabra don Antonio César Rivera Callejas. Muchas gracias, Raúl. Estaba aquí agazapado, escuchando. Y me pregunta Raúl, ¿por qué debe de votar la gente por Juan Orlando? Y yo hablo de Juan Orlando. Hablo de mi candidato. Luego habla David también de Juan Orlando. Quiquito no habla de Luis Zelaya. Habla en contra de Juan Orlando. Y don Wilfredo no habla de Narrala, ni una tan sola vez. Habla en contra de Juan Orlando. Entonces, aquí la campaña de descrédito. No es a favor de uno, sino en contra del otro. ¿Sabe usted, Raúl, quién es el mejor adversario que tenemos nosotros? Y el mejor árbitro que tenemos nosotros. Usted lo tiene a su siniestra. Enrique Ortez Sequeira. ¿El mejor? Ese es nuestro mejor adversario que hemos tenido y nuestro mejor árbitro. Escucha bien, Raúl, lo que estoy diciendo. La persona que le ganó Ricardo Albert la alcaldía municipal del Distrito Central con mayor contundencia fue Ricardo contra Quique. A tal grado que Quique quedó como regidor cuarto. Fue petateada, fue cachimbeada, pero fue algo escandaloso. Pero sí tengo que admitirlo. Me ha contado Ricardo que la gente que más colaboró con él como regidor fue Enrique Ortez Sequeira. Es un extraordinario adversario. No obstante, perdió humillanemente aquí en la alcaldía de Tegucigalpa, inmediatamente se sumó a trabajar por la corporación municipal. Y como árbitro, mucho mejor. Las dos veces que Quique Ortez estuvo en el Tribunal Supremo Electoral, las dos veces ganamos con contundencia. Pepe Lobo contra Elvin Santos. El hombre dijo, Pepe Lobo ganó bien. Juan Orlando contra Xiomara, ese hombre dijo, y aquí está lo que no quería que él quería que yo buscara aquí, la credencial. Una firma para mí, Raúl, vale oro. Y una firma de un hombre vale oro. Y, notario y una firma de Quique Ortez vale oro. Esta es la residencia del presidente de la República. ¿Quién la firma? David Matamoros Batson, Enrique Ortez Sequeira. Es el mejor árbitro que tenemos nosotros. Cuando Quique está en el tribunal, el Partido Nacional gana. Hay que decirle a Luis Zelaya hoy que cambie a Eric y ponga a Quique. Nosotros necesitamos a Quique en el Tribunal Supremo Electoral. Pero voy más allá todavía. Escuchemos las declaraciones de Quique Ortez hace algún tiempo. ¿Qué decía de cómo ganó Juan Orlando Hernández las internas?
como son, te ganó en buena lid Juan Orlando Hernández. Te ganó en buena lid Juan Orlando Hernández. ¿A quién? No, a Ricardo Álvarez en las internas. Lo dice el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. 2 veces que Quique Ortega ha estado en el tribunal, con su rúbrica, el hombre dice Partido Nacional gana legítimamente. No hay que buscar observadores de China, de allá de Marte, de Japón, de Estados Unidos. Enrique Ortega Sequeira. Yo pensé que Quique había mejorado y había madurado después del 12 de marzo. El discurso de Quique el día de hoy es igualito, fotocopia, rewind, play de hace 3 años. Yo anduve con él en un montón de foros. Lo mismito que dijo hoy leyendo en su celular, que no le gusta leer, pero no deja que uno lea. Ahí el hombre, el mismito discurso. A tal grado que en un foro en Canal 10 le dice a Russell, mira Russell, le dice, vamos en contra de la reelección. A partir de este viernes nos vamos a tomar casa presidencial. Todos los viernes a las 7 de la mañana, le dice. Con gusto, le dice a Russell. Yo era el tercer invitado. A partir de este viernes, le dice. Yo dije, como yo vivo cerca de ahí, yo voy a pasar todos los viernes por ahí, a las 7 de la mañana que quedaron de verse de estos hombres, voy a dar desayuno, ahí de McDonald's. ¿Sabe usted cuántos viernes los vi, Raúl? Ni uno. Ni uno. Han pasado 2 años desde entonces. Entonces viene Quique y hace un discurso contra Juan Orlando, que aquí, que allá, que Juan Orlando se robó el corazón del pueblo y que aquí, un montón de cosas que le encanta hablar y decir. Y se somete a las internas con ese discurso y hasta saca un anuncio el hombre. Y el anuncio dice que él tiene de esos blanquillos, un anuncio bien así, bien un poquito peculiar, y dice un montón de cosas. ¿Te gustó? Y voy a las... No, no me gustó. Ah. Y voy a las urnas. ¿Pero para qué lo vas a sacar entonces? Y va a las urnas. No, no lo voy a sacar. Ah, bueno. Y va a las urnas y mire cuánto saca por ciento. Es el candidato 4. Sacó el 4%. Más que el PIN, después de todo el discurso. Más que el PIN, UDC, UD juntos. Más que el PIN y la UDC juntos. Y van de elección. Más que el PIN y la UDC juntos y mucho menos que Gabriela Núñez y que Luis Zelaya. Ahora tengo que admirar algo aquí que también no se va a la alianza. Había amenazado que se iba para la alianza. Se queda en el Partido Liberal. Extraordinario. Muy bien hecho. No se fue a la alianza. Eso para mí vale muchísimo. Dice Quiquito, yo, dice, he visto a Toño que se ha hecho viejito en el Congreso, dice. El pueblo me ha hecho viejito. Yo me someto al veredicto popular. Yo voy al barrio de la Condena, al día del caserío, y si vota por mí bien, y si no, pues, mala suerte para mí. Quiquito eso metió a las urnas. Y le dijeron, no lo queremos de alcalde. No, usted va a ser de regidor. Entonces dijo, me voy al tribunal. Mira, Raúl, el mejor consejo político que yo he tenido lo obtuve de Enrique Ortega Sequeira. De los mejores. El hombre quería reelegirse en el Tribunal Supremo Electoral. Platicando un día, me lo encontré ahí en BAC. Yo andaba haciendo un retiro, no sé qué andaba haciendo él. Y dice, mira, Toño, las elecciones del próximo año del tribunal van a estar difíciles. Conseguir 86 votos va a ser muy difícil como quedó el Congreso. ¿Por qué no meten ustedes un artículo en la ley orgánica del Congreso de que cuando no se logre elegir una persona que quede en su puesto? Pues aquí que le digo, qué buena idea la tuya. No puede quedar vacante. Démosle espacio de aquí a lo que se hagan las elecciones y si no, dejemos ese articulito ahí, dejemos esa colita ahí. Y así quedó, gracias a Quique Ortega. Entonces yo repito, nuestro mejor adversario, Quique Ortega. Fácil de ganarle y se suma inmediatamente a trabajar por uno. Nuestro mejor árbitro, Quique Ortega. Ganamos con Pepe Lobo, ganamos con Juan Orlando Hernández. ¿Quién legitima todo? Quique Ortega. Que por eso lo necesitamos en el tribunal. Yo le voy a decir a Luis Zelaya que lo nombre ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Ahorita acaba de haber unos cambios. Luego... ¿Derecho a la réplica, moderador? ¿Derecho a la réplica? Porque has tenido 10 minutos de estar con... Así como tuviste 10 minutos también. Yo no he hablado tampoco. No, ahora ya se abrió la... ¿Sos católico? Soy católico, apostólico. Ok. Y romano. Mira, desde que te metiste la mano en un video que anda circulando ahí. Sí, señor. Te metiste la mano a la bolsa. Quisiste engañar a Dios dándole una limosna y te cacharon engañando a Dios. ¡A Dios! Chiquito. Va a engañar al pueblo hondureño. Chiquito, yo te voy a decir aquí... No, pero déjame terminar. No, derecho a la réplica, como tú dices. Pero no he terminado mi réplica. Aquí,
Un video lo puede editar cualquiera. Un video lo puede editar cualquiera. Te metiste el dinero y hiciste la mueca como que si vas a dar una limosna. Yo no voy a... Y te pillaron, porque ahora con los celulares te pillaron. No, mintiéndole. fue la cámara de la Globo y lo editaron. Mintiéndole a Dios. Aquí en mi conciencia. Vos lo que estás cerca es de las puertas del infierno. No, Toño. hermanito, usted está cerca. Mentís. Oiga, miento Le cuando... robás en la limosna. Óigame, Quiquito, miento cuando vos estabas en el tribunal. Esa firma no es tuya. Entonces, esa firma no es tuya. Para mí... Esa firma no es tuya. Y está en tu credencial, está en la de Mel, está en la de... ¿Vos sos diputado del Parlamento, Raúl? ¿Qué? Está en todos los 128 diputados. Las elecciones que tú certificaste de Pepe Lobo en el 2009 contra Elvin fueron correctas. Mira, Toño, vos lo que estás queriendo dentro de lo que recibiste es tratar de que que es el mejor adversario que vos decís, tratar de minimizarlo. Entonces, como de lo que se trata es de descalificar. La descalificación tuya es política, la mía es con Dios. Vos vas a ir al infierno. Arrepentite porque vas directo y chuzo, ni por el purgatorio vas a pasar. Ahora, si querés que hablemos de Luis, hablemos de Luis. Hablemos de Juan Orlando. Yo voy a hablar de Juan Orlando y voy a terminar mi exposición. Bueno. Yo fui quien no he mencionado a Luis Zelaya. Llevamos 1 hora de programa. Yo no he mencionado a Luis Zelaya. Lo he dejado tranquilito. No me voy a meter con él. Le dijo profesor Girafales. Yo no cállate. Yo no hablo de Salvador Narrala. Yo hablo de ocurrió. mi candidato, de lo que él ha hecho. Aquí vamos a estar 2 horas. Quique Ortiz va a decir que ha sido mal gobierno, don Wilfredo Méndez va a decir que es mal gobierno, David va a decir que es mal gobierno. Y yo, bueno. ¿Vos estuviste con Juan Orlando? Yo estuve en la interna con Ricardo Álvarez. Sí. Y le ganó bien Juan Orlando. Le ganó bien, si tú lo dices aquí. No, vos. Yo no pedí voto por voto. Decime. Yo ni un mes había pasado y estaba yo cuadrado. A mí me daría vergüenza todo lo que dijo tu candidato, todo lo que dijo de Juan Orlando, que están miles de videos. Es decir, no es lo que yo te entiendo. Después de recibir el 4% de liberalismo que te rechazó contundentemente, después de la cachimbiada que te pegó Ricardo, tenés que buscar cualquier cosa, yo te entiendo. Igual de lo que quedó Ricardo. Cuando me aconsejaste a mí que te nombrara en el tribunal y no seguí el consejo, hay que enojar conmigo, hombre. Entonces, mira, no le mintas a Dios, te va a ir al infierno. Aquí podemos estar 3 días seguidos. No es lo que diga Wilfredo Méndez, no es lo que diga Quique Ortiz, no es lo que diga Raúl Valladares, no es lo que diga David Chávez. Es lo que diga el pueblo hondureño en las urnas. Pero busquemos agentes externos de Honduras. El general Kelly, hoy Chief of Staff de la Casa Blanca, antes secretario de Seguridad. ¿Qué dijo el señor Kelly? Es un milagro lo que está pasando en Honduras en tema de seguridad. No lo dice Toño. ¿O ustedes creen que vamos a manipular al general Kelly? Hoy Chief of Staff. Decís jefe de gabinete, Chief of Staff, la gente no sabe qué es. Jefe de gabinete. General Kelly califica Honduras de milagro lo que está pasando. Pero olvidemos de Estados Unidos porque es el imperio. Vayámonos de Marcos Witt, pastor cristiano, cantante, líder evangélico. ¿Qué dice Marcos Witt? Impresionante. No, soy católico cristiano. Paga la limosna. Siempre la pago. No sigas engañando a Dios. Que la izquierda no sepa lo que haga la derecha, o la derecha no lo sepa la izquierda. Yo lo hago a mi manera. Yo voy a misa todos los domingos. Ninguna de las dos. Marcos Witt, pastor evangélico, vine a Honduras y habla bellezas de Honduras. La firma Standard & Poor's dice que Honduras ahora casi está al nivel de República Dominicana y de Costa Rica. Telemundo saca un reportaje de Honduras. Aquí te mencioné 4 instituciones internacionales. General Kelly, Marcos Witt, Standard & Poor's, Univisión, Canal 23, Telemundo. Creo que son personas externas que ven a Honduras totalmente diferente. Quiquito manejó el tema de la reelección por 3 años. Y cuando Quiquito habla y dice, el gobierno de las minorías, él quiere la segunda vuelta. ¿Por qué? Y lo ha querido desde el principio. Y tiene todo el derecho de explicarlo por qué. Pero no se le dio. Y no se le va a dar tampoco la segunda vuelta. Dice que hay un acuerdo firmado. Que me demuestre Enrique Ortiz Sequeira dónde dice en ese acuerdo, con el PNUD y con la OEA, que hay segunda vuelta, que me lo enseñe. Él estaba como testigo en esa firma. No es cierto. El gran problema que tiene Enrique Ortiz Sequeira
es que ha sido rechazado contundentemente en 2 ocasiones. Y eso le molesta al hombre. Le molesta que sacó 25,000 votos en todo el país. Y después de 2 años de campaña permanente, en oposición manifiesta, con demagogia, con populismo, con crítica, solo sacó 25,000 votos. Es el candidato que comenzó, Raúl, al día siguiente que Fernando tomó posesión. Cuando vio que no podía seguir con su chamba del tribunal, aquí me voy contra Juan Orlando. Y sigue igual, y ojalá que siga igual. Que siga hablando de reelección y que siga hablando de segunda vuelta y de minorías. Que siga ese discurso que quito. David. Bueno, contrario a lo de don Will, él es izquierda y yo soy derecha. Will Yo Méndez. creo, sí. Ah. Yo creo en la libre empresa, en la generación de empleo. Soy fiel creyente que los militares deben de estar de manera permanente en las calles, dándole seguridad a la población. Y también soy fiel creyente que la Policía Nacional tenía que fortalecerse y por eso se nombra una comisión depuradora de la policía que ha hecho un trabajo extraordinario, nunca antes visto en ningún país. Y aparte de ello, se hacen normativas específicas como una nueva ley de la carrera policial, una nueva ley orgánica de la policía, para fortalecer a la policía, que es la encargada de brindar seguridad ciudadana. Pero cuando usted tiene contaminado la institución de brindar seguridad, involucrada en el narcotráfico, involucrado en la extorsión, involucrado en el sicariato, tiene que apoyarse en la policía militar y de las Fuerzas Armadas que han brindado seguridad y han dado resultados positivos a la población hondureña. No sé en qué cabeza puede caber que dejemos entonces ahí al libre albedrío a esta gente. Entonces, por eso es que se han hecho políticas públicas serias, fuertes, para resolverle el tema del narcotráfico, como la extradición de hoy, que no caigan más narcoavionetas, parar la extorsión y el terrorismo al que estaban acostumbrados las mares y las pandillas aquí en este país, coludidos con la Policía Nacional, y que la Comisión Depuradora de la Policía ha hecho un extraordinario trabajo. Honduras hoy, en temas de generación de empleo, de producción, es el principal exportador de camisetas de algodón a Estados Unidos, el 5º en el mundo, el 2º exportador y productor de lana en Honduras, el 3er exportador de los arneses eléctricos al continente americano. ¿Cuáles son los arneses eléctricos? Todos aquellos que van en los carros y que le permiten generar luces. Para la Kia, voy a hacer publicidad, para la Hyundai. En agricultura, somos el primer exportador de tilapia del mundo. Del mundo. El 5º exportador de café en el mundo. El 4º exportador de banano en el mundo. El 2º exportador de aceite de palma en el mundo. El 7º exportador de puros en el mundo. El 4º exportador de camarón de Honduras en el mundo. Con una política clara en el tema de turismo, acabamos de aprobar en el Congreso Nacional una ley de incentivo al turismo. Esto es para generar empleo. Honduras tenía 2 problemas aquí, trabajo y seguridad. En seguridad se han dado logros bastante importantes. En el tema de empleo, pues entonces ahora viene con una política bien articulada para que el productor pueda tener acceso al crédito. Claro, ahí se nos opusieron para poder unir Banprovi con Banadesa. Los mismos de siempre, los que nunca dejan hacer nada, se oponen a las cosas buenas. Y yo aquí no voy a escuchar, con mucho respeto, ni a don Wilfredo Méndez ni a Enrique Ortiz diciendo, no, eso es bueno. Porque nunca lo van a reconocer. Y por eso, vamos a la democracia, a que el pueblo reconozca. No le tengamos temor, por amor de Dios, a que la voluntad popular se exprese el 26 de noviembre. Ahí vamos a determinar y vamos a dejar estos, hay veces, debates vacíos que no quedan en nada, en cuál es la voluntad del pueblo. Si la lucha del crimen organizado, si la lucha contra la extorsión que le hace daño al pequeño, al mediano y al gran empresario, y que este sí es venido, mire, los que ponen la gallina es el presidente, ese sí, enfrentar frontalmente con el crimen organizado, con las maras y las pandillas. Y también
con los empresarios se les ha acercado y les ha dicho, miren señores, aquí ocupamos sacar adelante este país, ocupamos a los bancos y les dicen, miren, saquen el tema de la vivienda. Mire, ¿sabe qué? Otra cosa importante antes que me olvide, las tarjetas de crédito. Me estoy sonriendo que me escribe alguien. Las tarjetas de crédito. Ahí está Batman y Robin del Partido Nacional. Sí, mire, las tarjetas de crédito, mire qué daño le hacían. Y nadie había... Yo soy Batman, Raúl. Nadie había... El líder era de Robin. Nadie había tenido el valor de decirle al banquero, no, hombre, esto es un abuso. Ya, hombre, por favor, bajen esas tasas de interés. Y se han bajado. O sea, ¿quién había hecho esto antes? Nadie. En el tema de seguridad, ¿quién lo había hecho? Nadie. En la extradición, ¿quién lo había hecho? Nadie. La policía militar, ¿dónde la quiere usted? ¿En los cuarteles? En las calles. Yo no sé dónde lo quiere. Yo no sé dónde la quiere usted, yo le pregunto. Yo le pregunto a usted, don Enrique, ¿dónde quiere la policía militar? ¿Dónde quiere la policía militar? ¿En la calle o en los cuarteles? Fuera de su casa. ¿En la calle o en los cuarteles? Fuera de su casa. No, si es que yo no tengo policía militar. Me está Si preguntando. es que yo no tengo policía militar. Me está preguntando, No, yo no tengo policía militar. No la quiero jalándole las bolsas a las esposas de muchos ministros que los veo en los moles. Pues mire, por eso... Yo le pregunté, ¿dónde la quiere? No le gusta. No le gusta cuando lo tocan. ¿Por qué no vamos a la Flor del Campo? Lo invito a que vayamos a la Flor del Campo. Vamos cuando quiera. Vamos a la Flor del Campo y le preguntamos a la ciudadanía. Cuando usted le pregunta... Vamos a las 3 de mayo y le preguntamos a la ciudadanía. No es que la respuesta es sí o no. Cuando usted le pregunta... No es para que usted tergiverse. A la gente No es para que me tergiverse. No es para que me tergiverse. No, bueno, pero te pregunta a vos si no le contestás. ¿Sí o no? ¿Dónde la quiere? Cuando me preguntan no me deja contestar. ¿Dónde la quiere? ¿Dónde la quiere? Fuera de su casa. No, si yo no tengo policía. La quiere en los cuarteles, hombre. No quiere decirlo, hombre. Ahí lo quiere en los cuarteles, en una hamaca. Ahí lo quiere, en la hamaca, sí, en la hamaca. No te va a contestar. Cuando imagino que cuando él fue presidente estaba lleno de militares ahí en sus casas. Cuando él era presidente. Cuando era magistrado del Tribunal Electoral, cuando avaló la... Lo que pasa es que ahora como el hombre se mira ahí está out. Sí. Ahí se mira, mire cuando fue. Parecen dos locos ahí sí estaba yendo, ve, la policía, en la casa de él ahí estaba. Cuando era magistrado del Tribunal Supremo El mejor árbitro que tiene el Partido Nacional, Chulampín Cedillo, es Kiki Ortiz de Queira. Ahí ganamos, fijo. Don Luis Zelaya, yo le pido hoy, don Luis, que su plataforma de gobierno sea muy buena. Le deseo éxito. Que sea un plan de gobierno real, social, creíble. Pero también le pido que me nombre a Quique en el tribunal. Y no te lo vamos a apoyar. Siempre ganamos con Quique, no te lo vamos a apoyar. Sí, no te lo vamos a apoyar. Caballero, permítame, el abogado Wilfredo Méndez. Quique Ortiz los tiene desajustados. No. Los tiene feliz. Quique Ortiz los tiene desajustados. Con 25,000 votos. Si hubiera sido candidato a la presidencia, estarías socando por salirte el candidato cuatrero, el 4% es Kiki Ortiz de Queira. Permítame, abogado. Sí, bueno, mire, parece que se dividieron las respuestas. Aquí no, que me toca con David, parece, mi compañero de debate. Yo que creía que iba a ser con usted. Sí, no, pero veo yo que lo que significa que le tienen miedo al Partido Liberal de Honduras. Uy, estamos temblando, gelatina. No, pero maestro, el Partido Liberal y el Partido Nacional, no, pero el Partido Liberal y el Partido Nacional han sido la misma cosa. Yo creo que por eso es que el debate se da ahí. Pero ahí vamos a ver en ese sentido. Pues sí, se han hecho cogobierno. La vergüenza para mí, por ejemplo, en el proceso de elección de corte. Invitaron los jueces a dar una conferencia cuando ellos estuvieron acá a nivel de Centroamérica. Yo les dije, la repartición de la Corte Suprema va a ser igual. No, pero hablemos de diputados y no hablemos de partido. Entonces está doña Gabriela Núñez en ese debate. Porque yo me retiro. Allá el tilín de aquellos caballeros es el que mandó. Me retiro porque no se va a dar. No ofenda a los correligionarios, Quique. Entonces vamos a ver. Estoy hablando de tilín y no estoy ofendiendo a nadie. No, porque si es diputado liberal, tilín, no lo ofenda, Quique, no lo ofenda. Son correligionarios. Entonces, pero mire, pero yo sí le puedo decir que hubieron diputados del Libre, del Partido Liberal y de otros partidos que desafortunadamente aceptaron dinero. Eso es una vergüenza. Esa gente debería estar en la cárcel, y no solo en la cárcel, sino quitarle los bienes completamente. Así no se puede hacer patria, no se puede hacer país. Primero, debo aclarar, porque como hace referencia a mí, yo estoy de acuerdo con la libre empresa. Yo creo que hay que ver la izquierda cuando uno habla cuando habla de la derecha, ¿no? Sus distintas expresiones. Entonces, yo creo que en ese punto quiero afirmarlo. El tema de los militares, yo tengo una postura de Estado, a mi juicio es de Estado, que tiene que ver con la no presencia de los militares en países tan pobres
Nosotros no podemos estar gastando dinero en los militares cuando tenemos niños y niñas que no tienen calzado para ir a la escuela. Disculpe, solo un segundo. ¿Usted prefiere los militares en los cuarteles? No, yo prefiero los militares eliminados. No quiero militares no haya ni militares en los cuarteles ni en las calles. Eliminar los militares. Costa Rica y Panamá no tienen militares. Y son los más efectivos en la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién pediría la población? La policía, maestro. Costa Rica tiene un problema enorme de crimen organizado. Por favor, mire. Fuerte. Costa Rica está asustada porque tiene 9 muertos por cada 100.000 habitantes. Nicaragua, el dato del año pasado es 7 muertos por cada 100.000 habitantes. Y cuando Mel estaba, eran 90 muertes por cada 100.000. Fue 56. O sea, ¿por qué me habla de Mel a mí? Le estoy hablando de datos. No, porque estoy hablando de datos. Pero esos datos de Costa Rica no son ciertos. Estoy hablando de datos. Las Estoy hablando de responsabilidad de narcoviolentas que antes caían en gobierno, Honduras, de caen en Costa responsabilidad de Rica Estado. ahora. Hablemos de narcotráfico, para hablarle de Pero Mel no es su narcotráfico a líder. usted. Mire, yo le voy a decir una cuestión. Usted no sabe quiénes son mis líderes. Yo tengo líderes académicos, líderes mundiales, líderes políticos. Si vamos a hablar de los liderazgos, hablemos de los liderazgos y qué cualidades tiene un líder. Yo pensé que también no, libre pero mire, estaba vamos por a Mel. ver, le estoy dando los datos que por qué. Estamos hablando de cuestiones de ciencia, de técnica aquí. A ver, Yo dígame. le estoy hablando, en los términos de los militares, por ejemplo. Un país tan pobre no puede tener militares, ni debe tenerlos. No se justifica un gasto militar. Mire, es tener, Don por Wilfredo, ejemplo, ¿quién va a cuidar todo el tráfico de drogas que viene de Colombia y Bueno, Venezuela? yo ¿Quién lo va a cuidar? Se la respondo. Va a haber un Usted, yo creo tráfico que horrible pertenece de a una drogas para el comisión de norte. seguridad, algo así, ¿no? Cuando usted habla de la reforma de seguridad, se menciona en la reforma de la seguridad que la reforma debe ser una reforma profunda, que debe ser una reforma responsable, que cuando los políticos no saben sobre seguridad, su respuesta va al facilismo. Usted como mira un militar que está ahí, entonces manda el militar a la calle creyendo que va a resolver el problema. El problema es la violación a los derechos humanos. El problema es que hubo un padre que murió con la fotografía de su hijo porque los militares asesinaron a su hijo. El problema fueron los muchachitos que se mataron en Ocotepeque, que se mataron en San Pedro Sula. El problema son las violaciones constantes a los derechos humanos, que no son registradas por este gobierno, que no son procesadas por el sistema de justicia y que es una vergüenza. Don Wilfredo, y el derecho humano de la víctima, de los familiares, cuando viene un marero vamos a la y víctima. mata a vecinos en su colonia, bien, perfecto. ¿dónde está ese derecho vamos humano? A la víctima, vamos a la ¿Y víctima. cómo combatir el narcotráfico Muy de bien. Colombia y Venezuela sin militares? Le digo yo en el caso de la víctima. Sí. La víctima sigue sus siendo familiares? en nuestros ¿Su estudios. entorno? Sí, señor. Sí. Sigue siendo en nuestros estudios. Incluso hasta el Observatorio de la Violencia de la Universidad sacó recientemente un estudio sobre el tema de las víctimas en relación de la seguridad. Jamás la víctima, menos en este gobierno, ha sido visto como víctima. Porque en ningún momento existe programas de atención a la víctima una vez que es asaltada. ¿Pero dónde están los derechos humanos de la víctima? Bueno, ¿Dónde señor, están? usted no tiene un hombre De su hermano, de su mamá, de su comisionado tío, de su general, primo. comisionado de derechos ¿Usted quiere humanos. que la Mara ¿Y para actúe en qué su libre lo puso? albedrío? Bueno, le estoy respondiendo a la víctima. No, Usted no. se asusta de la propia respuesta. Claro que sí, ¿Sabe por me qué? asusta En la víctima, porque defiende entonces, al marero, pero no defiende a la Estoy víctima. defendiendo a la víctima, le estoy planteando a la ¿Quién víctima. protege Y al en pueblo? ningún La momento, policía mire, militar, Wilfredo. ¿Sabe por qué usted habla? ¿En qué momento he dicho yo que estoy defendiendo a un marero, un pandillero o un narcotraficante? En ningún momento. Dice que defiende En los ningún derechos momento. humanos, pero no Claro, defiende de la víctima. Yo digo que el marero, el pandillero, el narcotraficante debe ser. ¿Quién lo va a repuesto. controlar? Bueno, usted puede Al tener marero. un poco de respeto. Le voy a responder y déjeme hablar. Claro, con gusto. Un marero. Me alegra que dé cuenta que es un Sí, irrespetuoso. sí, yo estos ya lo he caballeros. notado. Un marero, un Maleducado, pandillero, un irrespetuoso. narcotraficante. Cuando le digo Quiquito, son la misma papada, le dice Quiquito quedó. Deben de tener, oiga bien, deben de tener todo el peso de la ley. Claro que deben de tenerlo. Deben de tenerlo. ¿Sabe por qué no lo tienen? Los mareros, los pandilleros, los narcotraficantes no lo tienen por sus vínculos que tienen con el gobierno de la República, tanto en el sistema de seguridad como en el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, no lo van a tener todo el peso de la ley aplicado para ellos. Pero las víctimas deben ser vistas y deben ser tratadas como tales. Las muchachitas violadas en este país, que son miles en este país, ¿dónde está el tratamiento? Por el contrario, este gobierno niega los derechos sexuales, los derechos reproductivos a las mujeres. Procesa, persigue a las mujeres, como terminó muerta Gladys Lanza, perseguida por este sistema. Suyapa Martínez, no, espéreme, Suyapa Martínez ahora, una gran defensora de la vida, de defensores de derechos humanos, en este momento tiene un proceso judicial. Entonces, cuando hablamos de las víctimas, los hijos, las hijas que quedaron solos, que quedaron solas, producto de narcotráfico, producto de crimen organizado, de pandillas, están solas y no hay un nivel de atención. Las ONG son muy pocas y pequeñas para poder atender esto. Es corresponsabilidad del gobierno y de la sociedad. Pero bien, veamos ahora el tema de narcotráfico. John Kelly
el jefe del Comando Sur, tuvo una muy buena relación. Ahora Sí, ya no. señor, fue jefe del Comando Sur, una muy buena relación con estos países. Alguna gente celebró cuando él fue nombrado en Estados Unidos y, claro, emite una declaración que hay que leer el contexto de la declaración. Están los 3 presidentes de Centroamérica y él dice que alaba los avances que hay en materia de seguridad en estos países de la Claro, región. lo dice. Sí, lo dice de los 3 países, no lo dice de Honduras, ¿verdad? Sin embargo, Guatemala tiene a este momento 27 muertos por cada 100.000 habitantes, 24 o 27 muertos, ¿verdad? Mientras que El Salvador ha tenido uno de los repuntes más altos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y entonces, Honduras, que ha tenido una reducción importante, pero no significativa, claro que hay que reconocer que vamos en un momento determinado a tomar las decisiones en materia de seguridad que deben ser fundamentales para la región y deben ser fundamentales para el país. Porque la intervención en Honduras que se da en materia de seguridad se hace producto y se hace bajo el esquema no solo de Plan Colombia, sino de otros mecanismos de seguridad en los cuales, lógicamente, hay procesos exitosos que Estados Unidos ha hecho de acompañamiento en Colombia y que lógicamente hace acompañamiento en Honduras. O sea que el Honduras es casi exitoso también. ¿Cómo dice? Siguiendo sus mismas palabras, que hay una reducción importante, pero no significativa, y que el Plan Colombia fue un éxito, y Honduras está con el Plan Pero Colombia, ¿cómo va a ser exitoso significa que vamos por buen camino. Con 60 muertos por cada 100.000 No, habitantes. 54 Lo que le ya. digo es que ha habido 54 reducción. ya. Lo que le digo es que ha habido reducción, porque como dice un compañero, hasta los gatilleros se cansan de disparar. Pero pasa lo siguiente. Bueno, pero ya un reconocimiento, el informe, ya un reconocimiento mire, suyo, mire, que hay reducción. El informe de la Óigame, hoy me Secretaría, siento- el me voy informe tranquilo del de la foro. Secretaría de Seguridad, se lo decía la vez pasada, don Raúl, Claro. dice que el año pasado solo hubo un asalto en los buses de Tegucigalpa. El informe de la Secretaría de Seguridad, en el portal de la Secretaría de Seguridad. Un asalto. Un asalto en todo el año. Ya que usted 2016. diga hoy que había una reducción, para Ahora mí mire usted el importante. caso de la extorsión en el país. Dicen que no hay extorsión. Mire, cuando la gente dicen que una mentira dicha así en verdad, la gente se la cree, hasta el propio asaltado. En este caso, el tema de la extorsión, por ejemplo, sigue estando en iguales condiciones. Mire, el Pero tema en de la el gobierno de su líder, incluso la no le gusta unidad, que diga la su unidad- líder, el gobierno de su líder, la extorsión llegó a los niveles altísimos. Yo creo que usted el le tráfico falta- de drogas llegó a niveles altísimos. Yo creo que es su líder porque el líder del Libre es Manuel Zelaya Rosales. Me va a disculpar si yo no sé si es su líder o no, pero usted entró al programa diciendo soy militante del Libre. Coordinador general del Libre, Manuel Zelaya Rosales. En el gobierno de su líder, la extorsión, el tráfico de drogas, las avionetas, era algo horrible en nuestro país, Wilfredo. Hoy no es el punto ideal, no estamos como Costa Rica, como usted dice, pero para allá vamos. Muy bien, No es como le estamos, voy a es contestar como eso. estábamos. Mire, yo le voy a decir algo. Estamos en el peor gobierno en la historia. Solo algo Pero- que le escuché a David. David dijo que usted mentía, dijo eso, ¿no? Sí, pero antes don Raúl, ¿sabe por qué? Él. Porque vamos a aclarar este punto. Mire, mi compromiso es con este país, no con un hombre, con una mujer en este país. Yo le voy a decir algo. En la administración del presidente Zelaya, yo fui un hombre muy crítico de la administración del presidente Zelaya. Como lo soy ahora o como lo seré después. Uno debe ser fiel a los principios y ser fiel al pueblo. El hombre o la mujer que es fiel a un partido que comete errores y aún así sigue aplaudiéndolo, ese hombre sencillamente no debe estar en la administración pública. Pero para yo empezar. creo- Entonces yo vamos a ver, creo- ¿cuál es el miedo de la se cifra que le molesta está porque digo dando? que ¿Cuál soy es el líder. miedo del planteamiento objetivo que le estoy haciendo? No, O sea, porque ninguno. usted me sale, ahora solo falta que me diga que soy chavista, que soy todo lo demás. No, es decir, no. o sea, los debates se hacen en función de datos, se hacen en función de propuestas, se hacen en función de trabajo y se hacen en función de la responsabilidad Sí que me tenemos gusta como este debate Estado. el día de hoy, don Wilfredo, porque la verdad que no estamos hablando de cosas así como el de Quique, que son aspectos personales, como el suyo sí ha sido muy bueno en cuanto a la policía militar. O sea, que usted dice no deben de haber militares en Honduras, yo digo sí deben de haber militares en Honduras cuidando al pueblo. Porque usted dice la niñita violada, la extorsión, el vecino. Entonces usted lo habla con su conocimiento y con su visión, la cual respeto muchísimo, pero no la comparto. Soy Yo estudioso sí- y trabajo no, en eso. Correcto, yo respeto su opinión, lo respeto, pero se contradice, creo yo, en el sentido de dice, la niña violada, el joven robado, ¿quién los va a proteger a ellos? La policía, me dice usted. La policía viene en un proceso de depuración, hay que esperar que termine, que usted no cree en él, me dijo en otro foro, yo sí creo en una depuración de la policía. Entonces, Es que no han hecho nada en el proceso usted de no depuración quiere, policial. Usted no Es quiere una los completa militares y farsa. no quiere la Es una policía farsa. porque está mala. Ustedes tienen protegido. ¿Quién va a cuidar al Ustedes pueblo? tienen El protegida a la Espíritu élite Santo. policial ¿Quién? corrupta de este país. Ustedes la tienen protegida. ¿A quién? No, es a la élite policial ¿Usted no cree en la corrupta de este depuración? país. ¿Usted no cree en la depuración actual? No, ¿cómo voy a creer en ¿Qué ha esa hecho farsa? Mire, don- esa es la farsa más
de las mejores farsas creo que ustedes han hecho es esa comisión depuradora. ¿Usted no cree en Omar Rivera, no, sociedad señor, civil? ¿cómo voy a creer? O en el pastor Solórzano, por Dios. No, es que él es Ese hombre ni psicólogo, siquiera psiquiatra. pastor debería ser. Usted no cree, por favor, usted no está hablando con objetividad. No sea irrespetuoso. Entonces, el punto hay que respetar su opinión. La comisión, como le digo, no confío en ella. No confío en ella, sencillamente porque no tiene los niveles de objetividad y no tiene los niveles de capacidad. Prácticamente nos plantea que Guatemala es el país con mayor trasiego de droga en Centroamérica. Salvador es el país más violento del mundo con las maras y las pandillas, y según él es un país de 5 estrellas. Y se dedica aquí a decir usted que está diciendo, pero usted le acaba de decir de que John Kelly dice que es una maravilla de país. No reconoce las políticas que Honduras ha hecho en materia de seguridad, llámese extradición, llámese policía militar, llámese depuración de la policía. Narcotráfico son estrategias estadounidenses. A una persona que no tiene la capacidad de reconocer, es mejor no explicarlo. Con mucho respeto a Wilfredo Méndez, no vamos a estar en un desgaste de palabras y de saliva donde él tiene una verdad absoluta. ¿Sabe por qué es incapaz de demostrar algo? Verdad porque absoluta. Usted es un mentiroso acérrimo. Usted tiene la verdad absoluta, la tiene usted. La verdad absoluta. No tengo una maestría en seguridad y defensa con especialidad en crimen organizado transnacional. Ahí tengo mi maestría en la Universidad de Defensa de Estados Unidos. Ahí tengo mi maestría. Yo no vengo aquí a hacer el pase de psicólogo. No soy psicólogo. Reconozca, hombre, por favor. Reconozca de seguridad y defensa. Reconozca. Yo soy un experto en materia de seguridad. Reconozca. En materia de seguridad y debatamos. Hablemos de conceptos. Hablemos de términos. Hablemos de términos. ¿Usted qué cree? Mi vida la he dedicado. Experto en decir quiénes son gays. En eso es experto. En eso es experto usted. Mire, usted está mintiendo. ¿En qué se basa usted para decir eso? Aquí tengo el video donde usted dijo. Porque ustedes tergiversaron, yo sé de dónde viene ese video, ustedes lo hicieron, ustedes lo editaron, usted dijo que la mitad de los diputados eran gays. Bueno, lo dijo. De ustedes. Entonces yo no sé si me entiende. Yo no sé. Pero eso es un irrespeto. ¿Por qué ese respeto? ¿Por qué ese respeto? ¿Y usted cómo sabe? ¿Y qué de malo tiene ser gay? Yo no tengo nada malo, pero entonces ¿cómo sabe usted? ¿Sabe por qué? Ustedes son homofóbicos, ustedes son transfóbicos, ustedes son misóginos, ustedes no respetan a las personas de este país. Llegaron a la desvergüenza de editar un video y de mentir. Yo lo respeto, pero o sea, ¿cuál es el miedo que tienen a un proceso electoral? Para nada. Y hablando de ese proceso electoral, hablan de que van a respetar el resultado electoral. ¿Cuándo han respetado ustedes? Yo soy cristiano. Don Wilfredo, pero y esas cosas conmigo no van. No, pero diga una cosa. Dice don Wilfredo. Enrique. Ya pues. Mire, lo que el pueblo hondureño está viendo es lo que sucede en el país. Un partido político que cree que tiene la verdad. Pero yo los dejé a ustedes darse en la madre, hablar. Solo les voy a pedir que tengan el respeto y la cortesía de escuchar. Porque si bien es cierto, estamos yendo a una dictadura, todavía no se han consolidado. Tranquilícense. Miren, uno escoge presidente para que gobierne 4 años y haga las cosas que tiene que hacer. Pero ustedes catalogan a Juan Orlando como un santo, como un hombre milagroso. No, John Kelly fue el que lo dijo. Es decir, y el pastor. Lo que me parece es que lo que debemos de estarnos enfocando es en el país, Honduras. La institucionalidad se ha perdido. Hay un control absoluto de todos los órganos del Estado. El deber del presidente. La institucionalidad se perdió desde que Quito salió del tribunal. Cuando Quito estaba en el tribunal, había una institucionalidad salvaje. Siempre lo Era he dicho. lo mejor en Honduras en el tribunal cuando estaba Quito. Ahora ya no. Déjame hablar, por favor. Ahora ya porque no. ¿sabes qué? Si no te voy a decir... porque cuando vos tiras duro, vos querés que no te tire de vuelta. Estoy hablando de institucionalidad. ¿Te duele que te digan la institucionalidad? A mí no me duele. Y entonces, ¿por qué entonces no me dejas hablar de lo que necesita el país? Hable, mi amigo. Raúl dijo, pueden interrumpir, dijo Raúl. Cuando dicen ustedes... Hubo una ronda de 4 y después pueden interrumpir, dijo Raúl. Que no proponemos nada, estamos proponiendo. Estamos proponiendo de que hay necesidad de que haya una institucionalidad. Si ustedes siguen tratando de imponer las cosas por la fuerza, van a encontrar a un pueblo hondureño
que está cansado de ustedes, ya no los aguanta. No, o sea, aquí no aguantan a Chiquito. Con esa Si solo le dio 25,000 votos. Con esa prepotencia, 4%. con esa forma de ver las cosas, con ese autoritarismo, con esa enfermedad de poder. Mira, ¿Cómo puedes decir están cansados de ustedes y no te ayudan con la voluntad popular? La cuenta del Millennium, que es un referente para un país, no le fue dado a Honduras por una sencilla razón. Porque lo consideran un país corrupto. Es que en el gobierno del presidente y Zelaya... la corrupción la debieron de haber combatido hace 8 años. Porque ustedes están en el poder hace 8 años. Y hace 8 años, si usted me pregunta, si yo compraba, ¿qué es lo que le interesa al pueblo hondureño? ¿Más tortillas con 100 lempiras? Sí compraba más tortillas con 100 lempiras. Y eso es lo que quiere el pueblo hondureño, que está muriendo de hambre. Y que ustedes no quieren escuchar. ¿Saben por qué? Porque ustedes... lo que les interesa es privatizar, que cada uno de nosotros se saque el dinero cuando va por el peaje y pague los 19 lempiras para que caigan a las arcas de alguien que es poza azul, no se sabe dónde va a caer. Cuando los que defienden la empresa privada no escuchan que la empresa privada está diciendo que hay un terrorismo fiscal y que los persiguen y que no hay las condiciones necesarias para hacer la inversión adecuada en este país, no lo escuchan. Ustedes creen que son dueños de la verdad. Cuando la empresa privada les dice nos están asfixiando porque nos cobran el 1.5% y no nos dejan trabajar y han quebrado las empresas antes de empezar, no lo escuchan. Porque este hombre tiene su sueldo. Pues estás pijudito ahí en el Congreso, utilizando el poder. El propio Ricardo, después de todo lo que se dijo, se cayó y quedó de designado presidencial. Quique Ortiz estuvo bonito, yo no sé la palabra que utilizó en el tribunal. 8 años. Entonces, quería seguir, décadas ha estado. Quería seguir y no echar la culpa. Primero le echó la culpa a su líder del Partido Liberal. Pero ahora nos echa la culpa a nosotros. Seguí siendo irrespetuoso, Toño. No, yo no soy respetuoso. Seguí siendo irrespetuoso porque yo los Raúl dijo, se abrieron las barreras, dijo Raúl. Sí. Yo los oía todos. El moderador es Raúl, no vos. Yo los oía todos. A vos te molesta enormemente. En el poder que hizo cuando estuvo ahí. El pueblo está cansado de ustedes. Y se va a las internas y saca el 4% de liberalismo. ¿De quién está cansado del liberalismo? Pues de mí, de estoy de acuerdo. Sí. Es que yo no soy el candidato, hombre. No, sí. quería ser. Y te pegaron una macanada de padre, señor. El tema es que quería ser. ¿Por qué Juan Orlando no quiere la segunda vuelta? Porque le van a pegar la petateada que vos tenés miedo de hablar de mí. Por eso es que ustedes no quieren la segunda vuelta. ¿Y vos por qué querés la segunda vuelta? ¿Por qué? Quique, dale vuelta a la moneda. ¿Por qué Quique quiere la segunda vuelta? Y dice lo mismo en todos los foros. Porque quiere que el Partido Liberal llegue de segundo. Déjame hablar porque me preguntás y no me jalas. ¿Por qué quiero la segunda vuelta? Sí. Porque quiero que el pueblo hondureño se exprese en forma mayoritaria y escoja a su presidente. Porque esa es la democracia. Ese es el discurso Vos político. no conoces eso porque siempre has estado acostumbrado al mandrake político. Oíme. Cuando querés hablar de democracia, hay ciertos principios. Primero, los principios de la democracia es el respeto. Y ustedes lo que han demostrado en este programa, con Wilfredo, con Raúl, con Wilfredo, y conmigo, es que no tienen respeto. Ustedes son unos irrespetuosos completos. Con Wilfredo hemos hablado de policía militar y lo respeto muchísimo. Hemos hablado con temas con Wilfredo serios, con propuestas. Él ha hablado de seguridad, nosotros le hemos contestado. Las críticas vienen nada más. Es correcto. Mauricio, enfocame, por favor. Nada más bien de Quique. Con Wilfredo, venga, caballero, estamos llegando al final. Don Enrique Ortiz tiene la palabra. Primero, disculparme con el pueblo hondureño, porque si esta es la clase política que tiene Honduras... Él tira la piedra y esconde la mano. Él comienza. Él comienza. Usted dijo Enrique Ortiz, ¿verdad? Sí. No dijo Toño, ¿eh? Sí. Ah, bueno. ya cerramos la... Es que no tiene respetuoso y él empieza. Solo ya cada quien va... Yo me disculpo con el pueblo hondureño porque esto es lo que vamos a ver en el proceso electoral. Y solo le voy a pedir al pueblo hondureño algo. Miren, tratemos de hacer un esfuerzo muy grande para que estas cosas no sigan, para que haya un cambio, para que definitivamente pueda venir lo que significa la conciencia social que necesita este país. Que se dejen de seguir con estos atropellos y con estas ínfulas de poder que se están dando. Y sí, yo sé que todos tenemos de alguna manera temor y a veces somos manejados porque nos levantan en un listado y nos pagan los 500 lempiras y el que no vaya
simplemente lo amenazan con no estar en el gobierno. Sí, no importa, pero al momento de ejercer su sufragio este 26 usted va a ser una persona libre, libre para poder votar por quien usted desee votar. Y me parece que ese es el momento oportuno. Y en esa oportunidad hay un hombre sano, transparente, que habla con la verdad, que hoy va a proponer un plan de gobierno, que no está en estos menjunjes de díganme que te diretes, que no le ha mentido, que no ha jurado ante la Constitución que va a gobernar el país por 4 años y después quiere gobernarlo por 8 y después va a querer gobernarlo por 12. Ahí en ese momento le pedimos a ustedes que cuando estén solos con su conciencia, si quieren más de lo mismo, sigan votando por San Juan Orlando Hernández, porque ni el aeropuerto va a terminar y dijo que se iba a cambiar el nombre. Pero si no, nosotros les pedimos algo. Que voten por el partido que siempre les ha traído las conquistas sociales, seguro social, que esta gente lo destrozó, código del trabajo, la libertad de expresión, la libertad de locomoción, la libertad y tolerancia, que es el Partido Liberal. Porque el Partido Liberal de Honduras con Luis Zelaya, que es una persona de una nueva forma de pensar, es lo que puede hacer la diferencia y el equilibrio en este país para que no sigamos en estas enfermedades de poder que se han entronizado en el Partido Nacional de Honduras. Bien, me dice mi socio Marlon Pineda, que va de candidato a alcalde por la Alianza. Saludos a Marlon y a su papá allá, a los Pineda en Santa Cruz de Yojoa. Raúl, iremos a tener elecciones con el grado de intolerancia y confrontación que veo. Bien, nos vamos ahora con don David Chávez Madison. Gracias, Raúl, a los panelistas, al abogado Méndez, al abogado Ortega Integra, el próximo diputado de los mejores, Antonio Rivera. Yo siento pena, tristeza, desde que estoy jovencito, niño, estoy viendo en estos foros a Quique Ortiz. Y no cambia, es lo mismo, viejito, más de lo mismo. Está viejito, Quique. Mientras el Partido Liberal no tenga una renovación auténtica, como creo que la están teniendo los otros partidos, el Partido Liberal va a ir en decadencia. Así que el señor Luis Zelaya tiene una oportunidad única para ir renovando el partido, que para que lo pueda seguir fortaleciendo, ocupa renovación. No ocupamos prácticamente dinosaurios. Así que yo espero que el pueblo hondureño entienda de que quién quiere gobernar con seriedad, quién ha hecho cosas importantes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Cuando antes daban 10 días de clases, hoy dan 200, pero no van a reconocer eso nunca. Esos son los grandes cambios de los que estamos hablando. De los datos que pasé de cómo Honduras hoy es portador a nivel del mundo de distintas cosas, de algodón, de lana, de tilapia. De que la policía militar esté de manera permanente en las calles. Esa va a ser la lucha. De que los productos de la canasta básica bajen de precios a través de créditos. Esa va a seguir siendo la lucha. Muchas gracias, Raúl, y a don Wilfredo, don Enrique Ortiz. Gracias. Don Wilfredo Méndez. Bueno, don Raúl, yo quiero aprovechar para dar un reconocimiento a todo el movimiento popular del país, al movimiento gremial, sindical, a los defensores y defensoras de derechos humanos, al movimiento académico, al movimiento artístico, a algunos políticos que he visto comprometidos con un planteamiento distinto para que podamos ir construyendo patria y vayamos construyendo una propuesta de Estado que nos permita, don Raúl, enfrentar los próximos años. Mire, cuando uno va al extranjero a estudiar las realidades de estos países y que hayan estudiosos científicos que digan que Honduras es un país inviable y que no hay forma que alcancemos la carreta del desarrollo, que eso asusta y preocupa mucho. Así es que yo quiero agradecer todo ese enorme trabajo que a la gente, a pesar de las represiones, a pesar de un montón de cosas, están impulsándolo. Incluso un sector empresarial que ahora impulsa procesos de reforma sustancial. Y como le digo, es decir, la clase política nuestra en todos los partidos debe ir tomando nota y haciendo propuestas de futuro. Si no, don Raúl, la situación nuestra es mucho, cada día es más precaria. Gracias. Gracias a usted por haber participado esta mañana. Cerramos con el abogado Antonio César Rivera Calle. Muchísimas gracias, Raúl. Nuevamente un placer estar en la entrevista de Canal 11. Decirle al pueblo hondureño que vamos a elecciones el último domingo de noviembre. Que vayan a las elecciones, que fortalecemos el Estado Democrático de Honduras y que voten por el mejor. Hay 10 candidatos, una candidata a la presidencia de la República. Voten por el mejor, voten por el estadista.
vote para que continúen los cambios. Hoy Honduras no es la misma del año 2009 y es reconocida por expertos y por países internacionales. Vayamos a las urnas, que sea una fiesta cívica y democrática, y votemos por Juan Orlando Hernández Alvarado, el mejor candidato de los días. Gracias a mis invitados de este lunes. Estamos comenzando la semana, hoy es 21. Dios primero ilumine a todos los líderes del país para que sean unas elecciones honestas, limpias, y que al final, por quien el pueblo decida que nos gobierne los siguientes 4 años, se respete y que tengamos un mejor país. Bueno. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.